Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos, Dios le bendiga mucho. Este, bueno, este es el pastor Edwin Cruz aquí. Eh, Quisiera traerle alguna palabra porque ayer yo posteé un short y verdaderamente pues me impresionó las cosas que están sucediendo, el cual yo sé que eso es de muchos años ya, pero la Biblia nos enseña a nosotros que ah, vendrá a haber una apostasía, que van a negar la fe y se van a ser guiados por sí propios, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Y muchas veces pues van a tratar como si fuera a profetizar y van a decirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero están vacíos de Dios. Tal vez en un tiempo atrás pues Dios se manifestaba en ellos de una forma específica. No conozco verdaderamente, tú sabes, la búsqueda de cada persona, porque no voy a juzgar el contexto de ello en un sentido, pero sí voy a juzgar lo que se ha dicho y se dice. La Biblia nos habla que el mismo Jesús era bien específico cuando hablaba de su Espíritu Santo. Y él hablaba tan bien sensible a su espíritu, al Espíritu del Padre, el cual él mismo dijo que iba a rogar al Padre para que también nosotros participáramos de que el Espíritu de Dios morara en nosotros después de su muerte y resurrección y después de su llegada al Padre, porque él mismo dijo que yo rogaré al Padre para que os envíe al Espíritu Santo. Es algo bastante sensible cuando se habla, ¿verdad?, del Espíritu de Dios. El mismo Jesús dijo, cuando Él prometió la promesa del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, Él habla y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y después dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y entonces él dice, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseñará las cosas del Padre, las cosas de Dios, las cosas de Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, nos habla y nos dice que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce las cosas del Padre, conoce las cosas del Dios Todopoderoso. Y dice que nos las revela a nosotros. A través del Espíritu Santo, el Señor nos revela a nosotros las cosas. Pero hay cosas que no se le pueden atribuir al Espíritu. Hay cosas que, como se dicen, se dijo en esas predicaciones allá en Florida,
como si fuera el Señor hablando, como si fuera el Señor le esté diciendo estas palabras. El Señor no va a comparar a su Espíritu Santo como un perro blanco. La Biblia nos habla que cuando Juan bautizó a Jesús, dice que vio al Espíritu descender como una paloma. Un símbolo de paloma, manso, humilde. No lo comparó como en ninguno de los versículos de la Biblia que yo creo que he leído la palabra de Dios. Y no lo digo para engrandecer, sino humildemente lo digo. He leído la Biblia varias veces, completa y más. Y no he visto en la Biblia de que Jesús o Dios compara a su espíritu como un perro. Al contrario, nos dice de los perros que vuelven a su vómito. Eso es algo impredecible, algo que es una línea bien fina cuando nosotros hablamos de las cosas del espíritu de esa forma. Tal vez fue por una emoción, tal vez fue por una situación, una emoción emocional al pueblo, o emocional a los oyentes que estaban ahí. Pero los que disciernen saben, los que entienden saben lo que yo le estoy diciendo. Juan sigue hablando y diciendo que el versículo 17, capítulo 14 de Juan, dice el espíritu de la verdad, o sea, de verdad. Ese espíritu, el pneumates aletheis, que eso es en griego, y está diciendo que la misma frase que se habla aquí en Juan, se está hablando en Juan capítulo 15, versículo 27. Y voy a buscarlo acá para que ustedes vean que le está diciendo: y vosotros daréis testimonio también, porque estáis conmigo desde el principio. Está diciendo que él mismo estará con nosotros, él estará dentro de nosotros, pero es a través del Espíritu Santo. Y en el versículo 26, en ese mismo capítulo 15, nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Todo testimonio que nosotros todo testimonio que el Señor ha producido en nuestras vidas es para glorificarlo a Él y es para exaltarlo a Él, no para exaltar ningún hombre, o no para quedar bien en ningún hombre, no para establecer una doctrina de que el hombre es y el hombre será. No. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas es para glorificar a Jesucristo, es para glorificar al Padre, es para que engrandecer el nombre del Todopoderoso con nuestras vidas aquí en la tierra. También en este capítulo 14, en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que el mismo Espíritu de Dios nos va a enseñar a nosotros, nos va a guiar a nosotros a través de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que poner en nuestras vidas el estudiar esta palabra de Dios y dejar que la revelación del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, porque Él nos va a enseñar a nosotros. En Primera de Juan capítulo 4 nos habla que el mismo Juan está diciendo que nosotros tenemos que probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios no se va a sentir mal de que usted pruebe que si es de Él o no es de Él. Y entonces eso es lo que estamos poniendo a prueba en este momento. Estamos poniendo a prueba de que a ver si
¿Qué clase de espíritu está hablando en la iglesia? ¿Qué clase de predicaciones se está hablando? Porque hay revelaciones que vienen de Dios. Yo he leído libros de siervos de Dios, ¿verdad? Que cuando hablan dirigido por el Espíritu Santo. Y cuando traen la enseñanza, tú sabes que esa persona está hablando de las cosas de Dios y está glorificando a Dios y está enseñando, ¿verdad?, la revelación de Dios y cómo Dios le ha enseñado y le ha ministrado, le ha traído palabra para que pueda hacerle estos libros y estas enseñanzas de Dios. Y tú sabes cuando es el espíritu de verdad que está en esa persona. Porque todo lo que habla la palabra de verdad. Pero hay predicadores que se dejan llevar por la emoción, por la cantidad, para emocionar al pueblo, para que verse grande ellos. Y eso conlleva muchas veces. No podemos ser como el profeta Balaam. Un ejemplo, profeta de Balaam. Balaam, que se le ofreció, el rey pues le ofreció un dinero a él para que entonces viniera a profetizar en contra del pueblo de Israel. Y él le dijo, si la palabra viene en contra y maldecir al pueblo de Israel, entonces él lo haría. Pero si no, si Jehová toma la rienda, entonces vino y cogió y varias veces para que el ángel no lo matara. Y con todo y eso la mula, el entender lo erróneo que él estaba y que él iba a seguir. Pero cuando él con todo y eso fue y se pararon hasta lo más arriba de la montaña para que profetizara en contra del pueblo de Israel, Jehová puso palabra de bendición, porque la cosa es que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestras debilidades, entonces empezamos a hablar cosas que verdaderamente no tienen ningún sentido. Predicadores empiezan a hablar cosas que no tienen ningún sentido. Y con mucho respeto digo esto porque nosotros somos predicadores acá y tenemos una iglesia bajo nosotros, de nuestra dirección. Primeramente la dirección de Dios y después segundo, ¿verdad?, la dirección que Dios nos ha permitido para llevarla a este pueblo. Pero algo sí que le quiero decir. Todo lo que nosotros podamos hacer aquí en la tierra sea para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para exaltar a Jesucristo, para ser guiado por su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces nosotros vamos a conocer el fruto del Padre en nuestras vidas. Vamos a conocer el fruto del Padre manifestándose en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce ese fruto en nosotros. En Gálatas, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice el fruto del Espíritu. Y entonces habla de todos los frutos: amor, templanza, todos los frutos, fe, mansedumbre. O sea, es el que nos va a guiar a nosotros. Y Él es el mismo Jesús dijo: yo no os dejaré huérfanos. O sea, ustedes no van a estar huérfanos aquí en la tierra. Ustedes no van a estar como huérfanos por ahí. Yo no los voy a dejar así como para dejarlos y para que ustedes vengan y cojan y estén por ahí, tú sabes, como si no tuvieran padre o como si no tuvieran dirección. Entonces yo os rogaré al Padre para que el Padre envíe el Espíritu de Dios, su Espíritu sobre nuestras vidas. Jesús, a través de su sacrificio, pues él hizo
no es que Él hizo, sino que abrió una puerta para que su Espíritu morara en nosotros. Es una línea muy fina cuando nosotros comparamos al Espíritu de Dios, porque el mismo Jesús le habló a los fariseos cuando ellos comparaban al Espíritu, ¿verdad?, de Cristo, el dedo de Dios, como si fuera el Belcebú por la mano de Belcebú. Mire, es una línea muy fina. Nosotros, no estoy condenando a nadie, no estoy diciendo nada de eso, porque también existe el arrepentimiento. Pero una de las cosas que verdaderamente daña al pueblo de Dios, o no es que daña, sino que trae mala reputación, es cuando nosotros hablamos cosas sin pensar lo que estamos diciendo. Y empezamos a hablar una supuesta revelación, y empezamos a hablar una supuesta revelaciones que nosotros empezamos a crear y empezamos a decir, y entonces parece que tenemos cuidado. Nosotros podemos tener una revelación de Dios, y yo he creído, ¿verdad?, que los dones del Espíritu se manifiestan, y don de ciencia. El Señor usa a las personas en don de ciencia. El Señor nos ha usado a nosotros en don de ciencia, en don de discernimiento, sí, y en sus dones. Pero no son de nosotros, son del Espíritu. Nosotros bebemos de un mismo Espíritu, como dice la palabra de Dios, pero no es que nosotros tomamos y cautivamos ese don para que se manifieste en nosotros cada vez. No, el Espíritu de Dios es el que, ¿verdad?, administra sus dones en la iglesia conforme a la necesidad que hay en la iglesia. Ahora, nosotros como personas y como creyentes tenemos que estar alerta y discernir qué es lo que se está diciendo, para poder entonces glorificar al Dios Todopoderoso, para poder exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Tenemos que tener cuenta qué es lo que se está diciendo. Tenemos que tener cuenta en lo que se dice dentro de la iglesia. Hay revelaciones que vienen y el Espíritu de Dios la trae y vienen de Él, que la iglesia es edificada. Pero, porque ese es el propósito, ¿ves? Es que la iglesia sea edificada, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que la iglesia tenga ¿verdad?, la edificación necesaria para que pueda fortalecerse en el Señor, en la fe. Hay dones que son, ¿verdad?, dones que se manifiestan no es para nosotros, sino que es para aquellos que no conocen a Dios. Los milagros, los dones de sanidades y todo, aún se manifiestan dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, para sanar a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Dones de liberación. Yo admiro siervos de Dios que veo también en las redes, que Dios los usa en liberación, y Dios, ¿verdad?, usa a sus siervos en cada particular lugares de ministerio, ¿verdad? Y entonces los guía para esa administración, y los usa para esa administración, y Dios se mueve poderosamente. Pero no todos están en ese mismo ámbito. Muchos de nosotros, pues Dios nos ha usado específicamente en esa área, y somos, ¿verdad?, participantes de esta bendición, porque una de las cosas, Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos, ¿verdad?, como Moisés, libertadores, y que seamos como Jesús, ¿verdad?, el ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo, que aquí en la tierra ministró sanidad, liberación. Los demonios salían de las personas, el cual son ilegales dentro del cuerpo de una persona, porque ya tú tienes un espíritu. Dios estableció un espíritu en usted, un carácter dentro de usted. Eso ellos no deberían de entrar a, ¿verdad?, acechar una casa que ya está habitada.
Y es por eso que nosotros como cuerpo de Cristo, cuando suceden todas estas cosas, entonces tenemos que echar fuera a ese espíritu para que venga el Espíritu de Dios a morar sobre esa vida y sea libertada en Cristo Jesús y sea llevada al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que ver, tenemos que comprender por qué, saber por qué se dicen las cosas. Si es por una emoción, si es por sentirse más grande que otros, ahí entonces Dios nos está esperando muchas veces. O se ha dicho, ¿verdad?, ignorantemente y no se ha dado de cuenta de las cosas que se dicen. Sí, amado, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, qué es lo que se está diciendo y escuchar. Hay veces que nosotros, la iglesia, y muchas veces tenemos que escuchar, discernir el mensaje de Dios, discernir qué es lo que Dios está diciendo, discernir la enseñanza que se está diciendo, porque el Espíritu de Dios testificará, ¿verdad?, de las cosas y si son de Dios o no son de Dios. Él te dejará sentir, Él te dejará vivir esa predicación y tú vas a poder ponerla en práctica. Ahora, cuando viene no de Dios, tú sabes y disciernes desde lejos de que no ha venido de parte del Señor. Así que, amado, solamente quería, ¿verdad?, abundar un poquito en cuanto a lo que es nuestro amado Espíritu Santo. Y no es que quiero ser legalista con estas palabras que yo le quiero decir, que le traje acá, porque no es el propósito, y no es el propósito tampoco de difamar a nadie, al contrario, sino que se corrija lo que se ha dicho, porque esto es, el cuerpo de Cristo ha sufrido demasiada situación y demasiadas controversias dentro del cuerpo, y entonces nosotros como predicadores tenemos que tener una tela fina, más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay que reconocer y hay que hablar, ¿verdad?, y vivir lo que es la palabra de Dios para poder entonces decir todas estas cosas. Hay que discernir, vuelva para atrás, véase nuevamente para que usted vea muchas veces los errores que se cometen y se dicen, ¿verdad?, al frente. Y no digo esto para difamar, al contrario, nosotros somos bastante serios en eso. Nosotros somos personas serias en cuanto a lo que es la palabra de Dios y mucho respeto para los siervos y siervas de Dios. Lo único es que nosotros tengamos, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra de Dios y que cuando vayamos a decir algo que nosotros caigamos en cuenta y dejemos al Espíritu de Dios que nos enseñe y nos eduque a cómo decir las cosas. Dios le bendiga. Y este ha sido tu hermano, ¿verdad?, y amigo Edwin Cruz.